Hola jóvenes, vamos a ver el día de hoy la lección número 9, Lesson 9, Passive and Active Voice. The exercise 1, complete the sentence with the correct form of the verb in the parentheses. Aquí ustedes tendrán que hacer un examen diagnóstico, como ya saben, en donde tienen que completar los enunciados con la forma correcta que se encuentra del verbo en el paréntesis según la voz pasiva que vamos a ver en este tema. La voz activa, recuerden ustedes que se completa del sujeto o subject en English, de que es el que hace efecto en el verbo, el que hace el verbo y sobre el sujeto. En este caso sería My dad built this house. En este caso el sujeto sería my dad, el verbo sería built en presente y el objeto sería this house. En la voz pasiva el objeto es el principal en la oración. Por lo tanto, decimos this house was built con D. Entonces, el verbo que se ocupa es en pasado participio. ¿Qué quiere decir aquí? Mi papá construyó esta casa en 1935. Pero en la voz pasiva decimos esta casa fue construida en 1935, ¿sí? Por lo tanto, acuérdense que los verbos en español que terminan en ado, ido, tos, ocho son los del pasado participio y en el caso del inglés dependiendo si el verbo es regular o irregular. Tenemos el ejemplo de una voz pasiva en presente en donde dice the office is cleaned every day, que quiere decir la oficina es limpiada cada día. Otro ejemplo que tenemos es the reports are writing on the new computer, que quiere decir los reportes son escritos en la computadora nueva. Este es cuando estamos hablando de utilizando el presente del to be, el am or is, que ustedes ya saben y ya conocen. También tenemos la voz pasiva cuando se utilizan los auxiliares del to be en pasado, en donde significarían de esta manera. The house was painted yesterday. Quiere decir, la casa fue pintada ayer. Tenemos otro ejemplo. That prescription was given last week. Quiere decir, esa receta fue dada la semana pasada. Tenemos otro ejemplo. Those pictures were taken with this new cell phone. Quiere decir que esas fotografías fueron tomadas con mi celular. Bueno, yo dije con mi nuevo celular. Y pues bueno, tenemos los ejercicios que ustedes tienen que realizar, los que están en la página número 69, no olvidando que tenemos que utilizar los auxiliares del am or is dependiendo el enunciado y el verbo en participio, así como también los auxiliares del pasado, was y were, para poder realizar las expresiones de la voz pasiva. Vean aquí un ejemplo donde dice people drink about 10 gallons of Coke every week. Quiere decir, la gente toma alrededor de 10 galones de coca cada semana. Esa es la voz activa. La voz pasiva sería 10 gallons of Coke are drunk by people every week. Vean, el verbo ya se encuentra en pasado participio, porque el verbo en presente del drink, de drink es beber, es drink. El pasado simple es drank y el pasado participio es drunk. Por eso dice 10 galones de Coca-Cola son tomados por la gente cada semana. Otro ejemplo que vemos aquí donde dice they cooked dinner when I arrived, que quiere decir ellos cocinaron la cena cuando yo llegué. Entonces aquí sería dinner was cooked when I arrived. La cena fue cocinada cuando yo llegué. Entonces, esta sería la voz pasiva. Tenemos acá otro ejemplo también, o otros enunciados donde dice exercise 2. Answer the following question using the passive voice. Es decir, contesta las siguientes preguntas usando la voz pasiva. Y tenemos aquí un ejemplo donde dice Who invented Mickey Mouse and Donald Duck? Walt Disney. Está aquí entre paréntesis. Si utilizáramos el sujeto Walt Disney, sería la voz activa, pero en este caso sería Mickey Mouse and Donald Duck were invented by Walt Disney. Es decir, Mickey Mouse y el pato Donald
fueron inventados por Walt Disney. Vean, el verbo inventar está en pasado participio, ¿sí? Tenemos acá otro ejemplo donde dice, did they finish building the new mall last month? Quiere decir que ellos terminaron de construir el nuevo centro comercial el último mes, ¿no? De la semana pasada, ¿no? Entonces dice, the new mall was finished. Aquí ya vean cómo ya está el pasado participio. The last week. Quiere decir que el nuevo centro comercial fue terminado la semana pasada, ¿sí? Tenemos otro ejemplo, otra actividad que tienen que realizar donde dice exercise 3. Answer the following question using passive voice. If it is necessary, use the internet to complete the answer. Que quiere decir que contesta las siguientes preguntas usando la voz pasiva y si es necesario usa el internet para completar las respuestas. Yo les ayudé con una, ustedes tendrán que contestar los otros preguntas. Aquí dice, who discovered America? Es decir, ¿quién descubrió América? Entonces dice aquí la respuesta, America was discovered by Cristóbal Colón, que obviamente en voz pasiva es América fue descubierta por Cristóbal Colón. Y tenemos también aquí otro ejercicio en la página 72 donde dice exercise 4, read the text, answer the question, write complete sentence. Es decir, lee el texto, contesta las preguntas y escribe o termina de completar o termina de escribir los enunciados, ¿no? Según este texto de que habla del Titanic, tú tendrás que contestar en la voz pasiva, ¿sí? Te pregunta aquí, when was the Titanic built? Es decir, ¿cuándo fue el Titanic construido? The Titanic was built en 1912. El Titanic fue construido en 1912. Y terminamos la lección. Ya nada más contesta, por favor, tu autoevaluación.